Les doy la bienvenida a Leamos la Biblia en un año. Este es un programa de la Iglesia Luterana Mexicana. Invitamos a todas las congregaciones a que en este año leamos la Biblia completa. Las lecturas están grabadas en la nueva versión internacional Revisión 2022. En la descripción de este video encontrarás enlaces útiles al calendario de lecturas, a las grabaciones y a reflexiones devocionales que acompañan las lecturas que se hacen de lunes a viernes. Si quieres participar grabando lecturas, pon un comentario en el video o comunícate a los chats de las congregaciones. Todas las personas en las congregaciones pueden participar grabando lecturas. Comparte ese programa, videos, calendario y devocionales con quienes quieras. No dejes de escuchar los videos. Este mes hemos superado las 5,000 vistas de los videos y las 900 horas de escucha en YouTube. Nuevo Testamento, Hechos capítulo 9. Conversión de Saulo. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote, y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, a la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Saulo en Damasco y en Jerusalén. Y habiendo comido recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían quedaban asombrados y preguntaban: ¿No es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevárselos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer, pero Saulo se enteró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por la abertura de una muralla. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos tenían miedo de él, porque no creían que de veras fuera discípulo. Entonces Bernabé lo tomó en su cargo y lo llevó a los apóstoles. Saulo les describió en detalle cómo en el camino había visto al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había predicado con libertad en el nombre de Jesús.
así que se quedó con ellos y andaba por todas partes en Jerusalén, hablando abiertamente en el nombre del Señor. Conversaba y discutía con los judíos de habla griega, pero ellos se proponían eliminarlo. Cuando se enteraron de ello los hermanos, se lo llevaron a Cesarea, y de allí lo mandaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria, pues ellos vivían en el temor del Señor, e iba creciendo en número, fortalecida por el Espíritu Santo. Eneas y Dorcas. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Ahí encontró un paralítico llamado Eneas, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana, levántate y tiende tu cama. Y al instante se levantó. Todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron, y se convirtieron al Señor. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Sucedió que en esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos al enterarse de que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle, por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba. Todas las viudas se presentaron, llorando y mostrándole las túnicas y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Pedro hizo que todos salieran del cuarto. Luego se puso de rodillas y oró. Volviéndose hacia la muerta, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes las presentó viva. La noticia se difundió por todo Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo, en casa de un tal Simón, que era curtidor. Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, capítulo 18. Victorias de David. Pasado algún tiempo, David derrotó a los filisteos y los subyugó, quitándoles el control de la ciudad de Gat y de sus aldeas. También derrotó y sometió a los moabitas, los cuales pasaron a ser vasallos tributarios de David. Además, David derrotó a Hamad de Hadadezer, rey de Sobá, cuando éste se dirigía a establecer su dominio sobre la región del río Éufrates. David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También desjarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. Luego, cuando los sirios de Damasco acudieron en auxilio de Hadadezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos. También se puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En cuanto a los escudos de oro que llevaban los oficiales de Hadadezer, David se apropió de ellos y los trasladó a Jerusalén. Asimismo se apoderó de una gran cantidad de bronce que había en las ciudades de Tebaj y Cun, poblaciones de Hadadezer. Este fue el bronce que Salomón usó para hacer la fuente, las columnas y todos los utensilios de bronce. Tou, rey de Hamat, se enteró de que David había derrotado por completo al ejército de Hadadezer, rey de Sobá. Como Tou también era enemigo de Hadadezer, envió a su hijo Adorán a desearle bienestar al rey David y a felicitarlo por haber derrotado a Hadadezer en batalla. Y Tou envió toda clase de utensilios de oro, de plata y de bronce, los cuales el rey David consagró al Señor, tal como había hecho con toda la plata y el oro que había tomado de las naciones de Edom, Moab y Amón, Filistea y Amalec. Por su parte, Abisai, hijo de Sarbia, derrotó a los edomitas en el Valle de la Sal, y aniquiló a 18,000 de ellos. También puso guarniciones en Edom, de modo que los edomitas pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas sus campañas, el Señor le daba la victoria. Oficiales de David. David reinó sobre todo Israel, gobernando el pueblo entero con justicia y rectitud. Joab, hijo de Sarbia, era general del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el secretario. Sadoc, hijo de Ahitob, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sapsa era el cronista. Benaías, hijo de Joiadá, estaban al mando de los soldados quereteos y peleteos.
y los hijos de David ocupaban los principales puestos junto al rey. Antiguo Testamento, primer libro de Crónicas, capítulo 19. Guerra contra los amonitas. Pasado algún tiempo, murió Nahas, el rey de los amonitas, y su hijo lo sucedió en el trono. Entonces David pensó: debo ser leal con Hanún, hijo de Nahas, pues su padre lo fue conmigo. Así que envió unos mensajeros para darle el pésame por la muerte de su padre. Cuando los mensajeros de David llegaron al país de los amonitas para darle el pésame a Hanún, los jefes de ese pueblo le aconsejaron: ¿y acaso cree su majestad que David ha enviado a estos mensajeros solo para darle el pésame? ¿Y por qué quiere honrar a su padre? ¿No será más bien que ha venido a espiar y explorar el país para luego destruirlo? Entonces Hanún mandó a que apresaran a los mensajeros de David y que les afeitaran la barba y les rasgaran la ropa por la mitad a la altura de las nalgas. Y así los despidió. Los hombres de David se sentían muy avergonzados. Cuando David se enteró de lo que les había pasado, mandó que los recibieran y les dieran este mensaje de su parte: quédense en Jericó y no regresen hasta que les crezca la barba. Al darse cuenta Hanún y los amonitas de que habían ofendido a David, enviaron 33,000 kilos de plata para contratar carros y jinetes en Aram Naharaim, en Aram de Macá y en Sobá. Contrataron a 32,000 carros y al rey de Macá con su ejército, que acampó frente a Medeba. Por su parte, los amonitas salieron de sus ciudades y se dispusieron para el combate. Cuando David lo supo, despachó a Joab con todos los soldados del ejército. Los amonitas avanzaron hasta la entrada de su ciudad, pero los reyes que habían venido a reforzarlos se quedaron aparte, en campo abierto. Joab se vio amenazado por el frente y por la retaguardia, así que escogió las mejores tropas israelitas para pelear contra los sirios. El resto de las tropas las puso al mando de su hermano Abisai, para que se enfrentaran a los amonitas. A Abisai le ordenó: si los sirios pueden más que yo, tú vendrás a rescatarme, y si los amonitas pueden más que tú, yo te rescataré. Ánimo, luchemos con valor por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que el Señor haga lo que bien le parezca. Enseguida Joab y sus tropas avanzaron contra los sirios y estos huyeron de él. Al ver que los sirios se daban a la fuga, también los amonitas huyeron de Abisai y se refugiaron en la ciudad. Entonces Joab regresó a Jerusalén. Los sirios, al verse derrotados por Israel, enviaron mensajeros para pedir ayuda a los sirios que vivían al otro lado del río Éufrates. Sofac, jefe del ejército de Hadadezer, se puso al frente de ellos. Cuando David se enteró de esto, reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y tomó posición de batalla contra los sirios. Estos lo atacaron, pero tuvieron que huir ante los israelitas. David mató a 7,000 soldados sirios de caballería y 40,000 de infantería. También mató a Sofac, jefe del ejército. Al ver que los sirios habían sido derrotados por los israelitas, los vasallos de Hadadezer hicieron la paz con David y se sometieron a él. A partir de entonces, los sirios se negaron a ir en auxilio de los amonitas. Que la presencia de Cristo Jesús, que encontramos en la Biblia, ilumine nuestras vidas para compartir el amor de Cristo Jesús a quienes nos rodean. Les invitamos a seguir leyendo la Biblia en un año. Hasta la próxima.